Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Ahora estamos frente al monte Sodoma, uno de los lugares más terribles de la historia bíblica. Aquí vemos una montaña hecha completamente de sal y cubierta con una pequeña capa de arena y tierra. Y podemos ver esto muy bien a través de esta piedra que era parte de la montaña y cayó y se detuvo aquí. Y podemos ver claramente que está formada de sal. Y además, aquí arriba hay una estatua de sal con una forma que recuerda a una mujer. Pueden verla justo aquí arriba. Y es conocida por los locales como la mujer de Lot. Pero ¿será que esta es realmente la ciudad pecadora que fue destruida por Dios con fuego, sal y azufre? Hoy van a descubrir la historia de Sodoma como nunca la han visto. Porque ahora vamos a liberar esta clase completa por primera vez para todo el público. Hoy nos vamos a enfocar en la llanura del Jordán, en hebreo, Kikar Yarden. Y en esta región había 5 ciudades principales: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, que también muchas veces es llamada Zoar. Y estaban cerca del Mar Muerto. Y aunque hoy en día asociamos esta región con un lugar muerto y sin vida en la época del bronce, en los tiempos de Abraham, era una región llena de vida. Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán que estaba toda bien regada, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, hasta la región de Zoar. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Y tenemos registros históricos de la existencia de estas ciudades. En 1975, un gran archivo con 1757 tablillas de arcilla, fechadas aproximadamente en el año 2400 antes de Cristo, fueron descubiertas en Tel Mardik, que es la antigua Ebla. Está en el norte de Siria, y una de estas tablillas es un atlas geográfico que tiene listados 289 nombres de lugares. Y un análisis realizado por el arqueólogo William Shea descubrió que una parte de esta lista corresponde al área de la llanura del Mar Muerto. Y hay 2 lugares nombrados, el número 210, Adma, y el número 211, Sodoma. ¿Pero qué más sabemos sobre las 5 ciudades de la llanura? Sabemos que eran ciudades-estado cananeas de pequeño a mediano tamaño, con poblaciones probablemente de cientos o pocos miles de habitantes. La economía era diversificada. Tenían tanto agricultores, pastores, como también comerciantes, santos, etantes y artesanos futuros leanos Ruberti. Y el comercio utilizaba principalmente las rutas comerciales que pasaban por ahí. Y como cananeos, ellos eran politeístas y adoraban al panteón local. Y, aunque no eran muy grandes, las ciudades tenían alianzas entre ellas para protección mutua y también beneficio económico, como lo sugiere la coalición. De los 5 reyes en Génesis 14, vamos a ver, ¿se acuerdan? Cuando ocurre la guerra de los 9 reyes, 5 de los reyes son precisamente de la llanura del Jordán y se unen para combatir a un enemigo en común. Pero a pesar de la aparente prosperidad material, la Biblia nos cuenta que eran ciudades perversas a los ojos de Dios. Eso fue incluso antes de que Lot se mudara allí. Ahora bien, los habitantes de Sodoma eran malvados y grandes pecadores contra el Señor. Pero ¿cuál fue realmente el pecado o los pecados de estas ciudades?
Según la Biblia, muchos asocian Sodoma con la sodomía e intentan simplificar la razón. Pero si leemos la Biblia con atención, vemos que la verdad es mucho más compleja que eso. No fue un error específico ni solo un pecado lo que causó que las ciudades fueran condenadas. Había muchos problemas morales, éticos y de comportamiento en esas ciudades. Vamos a empezar con la lectura bíblica para analizar bien. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los vio. Se levantó y fue a recibirlos. Aún no se había acostado cuando todos los hombres de toda la ciudad de Sodoma, desde los más jóvenes hasta los más viejos, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos aquí afuera para que tengamos relaciones con ellos. Lot salió de la casa, cerró la puerta detrás de sí y les dijo: No, amigos míos, no hagan esta perversidad. Miren, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré para que hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres porque están bajo la protección de mi techo. ¡Quítate de en medio!, gritaron y dijeron: ¿Este hombre llegó aquí como extranjero y ahora quiere ser juez? Te haremos a ti peor que a ellos. Entonces empujaron a Lot con violencia y avanzaron para derribar la puerta. En ese momento, los 2 visitantes agarraron a Lot, lo metieron adentro y cerraron la puerta. Después dejaron ciegos a los hombres que estaban en la puerta de la casa, desde los más jóvenes hasta los más viejos, de modo que no podían encontrar la puerta. Los 2 hombres le preguntaron a Lot: ¿Tienes a alguien más en la ciudad? ¿Yernos, hijos o hijas o algún otro pariente? Sácalos de aquí porque estamos a punto de destruir este lugar. Las acusaciones hechas al Señor contra este pueblo son tantas que Él nos envió para destruir la ciudad. Miren aquí 2 puntos importantes. Muchos hombres, todos los hombres de la ciudad, de todas partes, vinieron a atacar a los visitantes. Ellos no sabían que eran ángeles. Eso muestra que no eran solo algunas personas haciendo algo malo, eso muestra que era un problema sistémico. Está escrito: las acusaciones son tantas que Él nos envió para destruir la ciudad. Eso muestra una vez más que había varios tipos de pecados. Lo primero que vemos aquí, y que es lo más mencionado justamente contra Sodoma principalmente, es la violencia sexual. Eso también está escrito en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, que dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor se entregaron a la inmoralidad y a relaciones sexuales antinaturales. Pero además de eso, la Biblia también nos cuenta que ellos eran orgullosos, arrogantes y que no ayudaban a los necesitados. He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas fueron orgullosas, tuvieron abundancia de pan y próspera tranquilidad, pero nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Fueron arrogantes e hicieron abominaciones delante de mí. Al ver eso, las removí de ese lugar. Y tenemos más información a través de libros apócrifos y deuterocanónicos. Van a ver varias veces a lo largo de nuestras clases que usamos esos términos, apócrifos y deuterocanónicos. ¿Pero qué son realmente esos libros? Cuando usamos el término libros apócrifos bíblicos, nos referimos a una colección de textos antiguos escritos por comunidades judías o cristianas.
pero esos textos no fueron reconocidos como divinamente inspirados y por eso no fueron incluidos en la Biblia. Pero incluso cuando usamos el término Biblia, es un término un poco complejo porque la Biblia no es igual para todos. Por ejemplo, si vamos a una sinagoga y abrimos la Biblia, en este caso la Biblia hebrea, veremos que dentro de la Biblia hebrea están solamente los textos del Antiguo Testamento. En comparación, si vamos a una iglesia católica y abrimos la Biblia, vamos a tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también hay libros que no están dentro de la Biblia hebrea y libros que no están en la mayoría de las Biblias protestantes y evangélicas. Vean qué interesante, voy a poner aquí en la pantalla para ustedes una tabla que muestra qué libros están incluidos en cada una de esas Biblias. Y ahí es donde justamente surge el término deuterocanónico. Los libros deuterocanónicos son libros que están incluidos en algunas Biblias, pero no en todas. Por ejemplo, el primer y el segundo libro de Macabeos están incluidos en la Biblia católica y en buena parte de las Biblias de las iglesias orientales y ortodoxas, pero no dentro de la Biblia hebrea ni en la Biblia protestante. Ahora, otro ejemplo. Si hablamos del tercer libro de Macabeos, este tampoco está dentro de la Biblia católica, pero sí en las Biblias orientales y ortodoxas. Y aquí, solo con estos pocos ejemplos, podemos ver que realmente todo este tema es bastante complejo. Y por eso, cuando hablamos de libros deuterocanónicos que están incluidos en algunas Biblias y en otras no, o si hablamos de libros apócrifos que no están incluidos en ninguna Biblia, tenemos que analizar cada libro por separado y verificar su veracidad histórica, teológica y entender cómo es mejor estudiarlos. Pero aunque la mayoría de estos textos no sean considerados escritura inspirada, estos libros nos proporcionan un contexto histórico y cultural muy valioso. Y así podemos entender mejor el periodo en el que fueron escritos. Y muchas veces nos dan detalles que no están incluidos en otras fuentes. Y por eso vamos a usarlos aquí en nuestro curso, pero siempre cuidando y destacando qué tipo de libros son. Y hablando de los libros deuterocanónicos, el tercer libro de Macabeos incluye en la lista de pecados de Sodoma, además de su arrogancia, sus vicios. Tú consumiste con fuego y azufre a los hombres de Sodoma, que actuaban con arrogancia y eran notorios por sus vicios, y los hiciste un ejemplo para los que vendrían después. Esto está escrito en el tercer libro de Macabeos, y el texto no es específico. ¿Qué tipo de vicio tenían? Pero entra en una gran lista de pecados de la ciudad: arrogancia, vicios, inmoralidad, relaciones sexuales antinaturales, orgullo, no ayudar a los necesitados, injusticia, falta de hospitalidad y mucho más. Y todo eso causó la condena de estas ciudades que Dios destruyó con fuego y azufre. Entonces el Señor, el propio Señor, hizo llover del cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así Él destruyó esas ciudades y toda la llanura, con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación. Y así las ciudades de la llanura fueron destruidas. Pero no todas. Zoar es salvada por causa de Lot. Lot le suplica a los ángeles que le permitan huir a Zoar en vez de a las montañas, argumentando que es una ciudad pequeña y que podría ser salvada. Y los ángeles están de acuerdo y Zoar entonces es salvada. Pero ahora vamos a la parte más importante de nuestra clase. ¿Qué tiene la arqueología para decirnos sobre esta destrucción?
las ciudades destruidas y Zoar fueron encontradas. Vamos a hablar de cada una de las 5 ciudades por separado. Vamos a empezar por Zoar, justamente la ciudad que no fue destruida y por eso es la más fácil de encontrar entre ellas. Especialistas creen que Gor Ersaf, un lugar que hoy es parte de Jordania, es en realidad la Zoar bíblica. La excavación, liderada por el arqueólogo Dr. Konstantinos Spolitis, encontró en el lugar evidencias de una ciudad del periodo del Bronce. Y más que eso, era un asentamiento sustancial de la edad del Bronce temprano. Pero en el Bronce Medio, las construcciones son mucho más limitadas y la ciudad vuelve a crecer después de nuevo en el periodo del Hierro. Eso prueba que, en la época de Lot, este lugar era una ciudad pequeña, como se describe en la Biblia. Y otra evidencia de que este lugar es Zoar es el mapa de Mádaba. Este es un mosaico gigante del siglo VI que incluye un mapa de la Tierra Prometida. El mapa de Mádaba es el mosaico geográfico más antiguo conocido en la historia del arte y se utiliza mucho para la localización y verificación de lugares bíblicos. Y este mapa muestra que Zoar está donde hoy se encuentra Gor Esafi. Además, la Biblia nos relata que no mucho tiempo después de la destrucción de las ciudades, Lot y sus hijas empiezan a vivir en una cueva cerca de Zoar y se encontró una cueva justamente a 7 kilómetros de Gor Esafi y frente a ella los restos de una antigua iglesia cristiana llamada el Santuario de San Lot. Esa iglesia fue construida en el siglo V y eso muestra que los cristianos de la región, por lo menos desde hace 1600 años, reconocen esa cueva como el lugar donde Lot y sus hijas se escondieron y que es la cueva al lado de Zoar. Y también esta iglesia está marcada en el mapa de Mádaba. Otra evidencia de la ubicación de Zoar es justamente la mención hecha en el libro de Isaías 15:5, y en ella hay una conexión entre Zoar y Moab. Y eso es consistente con una ubicación cercana a la llanura baja del este del Mar Muerto, que hoy en día se encuentra en Jordania. Y es justamente la región de Gor Esafi. Y justamente la cereza en el pastel arqueológico es precisamente el cementerio que fue encontrado al lado de Gor Esafi. En él se encontraron aproximadamente 300 lápidas, muchas de ellas con inscripciones. Y esas lápidas pertenecían tanto a judíos como a cristianos, y la mayoría está fechada alrededor del siglo V después de Cristo. Pero en una inscripción especial hay una descripción de que el difunto que estaba enterrado allí fue traído desde Safar. Safar es la capital del antiguo reino de Himyar para ser sepultado en Zoar. Exactamente, ellos ya dijeron que lo trajeron aquí a Zoar y solo para que conste, Himyar es hoy en día lo que es parte de Yemen. Entonces realmente esa persona quiso ser sepultada en Zoar y su cuerpo hizo un viaje realmente muy largo. En conclusión, debido a todo esto que mencionamos, concluimos que Gor Esafi era Zoar, también llamada Bela. Y ahora nos falta encontrar las 4 ciudades que fueron destruidas por Dios. Y ese es un desafío mucho mayor. Y una pregunta que realmente ha intrigado a estudiosos de la Biblia y arqueólogos. Durante muchos siglos, y especialmente en los últimos 150 años, se han presentado muchas teorías sobre la posible ubicación de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades destruidas. Parte de esas teorías realmente son serias e importantes, y algunas teorías ya han sido parcial o totalmente refutadas. Y ahora vamos juntas a hablar de cada una de esas teorías e intentar realmente entender dónde está Sodoma, Gomorra, Seboim y Adamá. Bab Edara fue considerada como posiblemente el lugar de Sodoma.
Y tiene mucho sentido, porque cuando las arqueólogas llegaron a ese lugar, lo que encontraron fue una ciudad de la Edad de Bronce temprana que fue destruida por un gran incendio. Escuchen bien, esta ciudad es de la Edad de Bronce temprana. Fue destruida aproximadamente en el año 2350 a.C., siglos antes del nacimiento de Abraham y Lot. Y a pesar de que esta ciudad, este lugar que encontraron, sí tuvo un final terrible, no puede ser Sodoma, precisamente por su datación. Otro lugar que especialistas consideraron que podría ser Gomorra es la actual Numeira. Y en las excavaciones arqueológicas se reveló una ciudad de la Edad de Bronce antigua que tuvo un final aún más violento y devastador que Bab Edara. Sin embargo, estamos hablando una vez más del período de la Edad de Bronce antigua. Numeira es aún más antigua. Se cree que fue destruida entre el año 2600 a.C. y alrededor del año 2400 a.C. Y por eso, una vez más, la datación no encaja con el periodo de los patriarcas. Otro problema con esta teoría es que la población huyó de la ciudad. Sabemos que huyeron apresuradamente, pero eso no encaja con la narrativa bíblica. Lo que sí se encontró en las excavaciones arqueológicas son pruebas de que algunas casas de la ciudad fueron bloqueadas. Es decir, las personas salieron de sus casas y bloquearon las puertas. Tal vez para reforzar la casa, tal vez por algo que sabían que iba a pasar, tal vez para evitar saqueos. También cuando se excavó, no se encontraron objetos pequeños de valor, no se encontró comida, pero sí se encontraron muchas cerámicas y cosas grandes, sin valor. Lo que todo esto nos indica es que la población sabía que necesitaba huir apresuradamente de la ciudad. Ellos toman todo lo de valor que podían cargar, se llevan la comida que necesitaban para el viaje y todo lo demás lo dejan atrás. Pero ellos cierran sus casas con la esperanza de tal vez poder regresar después a sus hogares. Pero como muestra la arqueología, algo destruyó violentamente la ciudad y la población nunca regresó. Sin embargo, una vez más, la datación no coincide con la descripción bíblica. No es en el mismo periodo y también cuando leemos la historia de Sodoma, Gomorra y las ciudades destruidas, fue un ataque repentino. La población no sabía que las cosas iban a suceder. La gente se quedó en sus casas, así que no hubo sobrevivientes de las ciudades, aparte de Lot y su familia. Por eso, Numeira probablemente no es un buen candidato para ser Gomorra. También los arqueólogos encontraron dos lugares, uno llamado Feifa y el otro Khirbet el-Khanazir. Pero estos dos lugares fueron descartados rápidamente como posibilidades, porque ni siquiera eran ciudades en el período del Bronce. Ya hablamos de dónde no están Sodoma y Gomorra, pero ahora vamos a hablar de las dos teorías principales, que sí pueden ser las correctas. Y la primera es Tel el Hammam, que está al norte del Mar Muerto, del lado jordano. En él se encontraron restos de una ciudad del período calcolítico que continuaban en la Edad de Bronce antigua y media. También hay restos del período del Hierro, del período romano y helenístico. Y la ciudad alcanzó su apogeo, su máxima extensión, durante la Edad de Bronce media. Y entonces tenía aproximadamente 8,000 habitantes, fortificaciones significativas e incluso un palacio. Y recordamos que en la descripción bíblica, Lot encuentra a los ángeles cuando él estaba sentado junto a la puerta de las murallas de la ciudad. Desde 2005, las excavaciones en el lugar son dirigidas por Stephen Collins de la Universidad Trinity Southwest. Él encontró pruebas concretas de la destrucción de la ciudad.
Hay una capa entera de cenizas que muestra el final violento del lugar. Se encontraron piedras vitrificadas. Eso es un fenómeno que ocurre a una temperatura superior a 2000 grados. También se encontraron piedras derretidas que volvieron al estado de lava. Y eso no ocurre en un incendio normal. Y los científicos también notaron que la ciudad fue quemada de arriba hacia abajo. Quiero que escuchen las palabras del propio Stephen Collins. Este lugar marca uno de los eventos de destrucción más violentos y enormes que se puedan imaginar. Tenemos pedazos de cerámica derretidos en vidrio, algunos burbujearon como lava. Piedras de cimiento y ladrillos quemados se volvieron rojos o parecían cerámica debido a temperaturas extremadamente altas. La mayoría de las superestructuras de ladrillos de barro del período del Segundo Bronce Medio aparentemente fueron arrancadas de sus cimientos. Es una escena de devastación y desintegración extremas. Incluso documentamos pedazos de vidrio del desierto esparcidos por el Kikar oriental, creados a temperaturas que exceden los 6000 grados Celsius. Pero ¿cómo podemos explicar esto? Esta destrucción colosal, la teoría sostiene que se trató de la explosión de un meteorito, tal vez algo parecido al evento de Tunguska, que fue la caída y explosión de un meteorito en Tunguska, en Siberia, el 30 de junio de 1908, que devastó un área de miles de kilómetros cuadrados. Eso porque el meteorito no llegó a caer en la Tierra, ya que explotó a una altitud de 5 a 10 kilómetros en la atmósfera. En ese caso, en Siberia, se calcula que la explosión tuvo una energía entre 10 y 15 megatones. Solo para que te des una idea, eso es 1000 veces más potente que la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima. Y la teoría es que Tel el Hammam fue destruida de una manera parecida a la explosión de un meteorito. Y eso también encaja con los hallazgos arqueológicos, la manera en que la ciudad fue destruida de arriba hacia abajo, con fuego y un calor que no puede ser creado de casi ninguna otra manera. Y también encaja con la descripción bíblica de fuego literalmente lloviendo del cielo. Eso también explica el abandono de la ciudad por siglos, porque una explosión de ese tipo haría que el lugar fuera infértil e inhabitable. Entonces, este lugar que vemos en la pantalla, Tel el Hammam, es una de las 4 ciudades castigadas por Dios. Vemos que la arqueología es realmente muy interesante y esa es una posibilidad real. Pero hay un detalle, Tel el Hammam, después de su gran destrucción, quedó abandonada por siglos. Pero en el periodo del Hierro, la ciudad sí fue reconstruida. Y existió en el periodo del Hierro, en el periodo romano, en el periodo bizantino, lo que nos sorprende porque la Biblia, directa e indirectamente, dice que Sodoma y Gomorra no fueron habitadas de nuevo, como en los ejemplos de estos versículos que están en la pantalla ahora. Si quieren, pueden pausar para leer con calma. Y otra fuente que tenemos es Flavio Josefo, un historiador que vivió en el primer siglo después de Cristo. Y él escribe lo siguiente en el libro Antigüedades de los Judíos. En cuanto a Lot, él eligió las llanuras que están a lo largo del río Jordán y cerca de la ciudad de Sodoma, que estaba entonces en pleno progreso, pero que ahora se encuentra totalmente destruida por la venganza de Dios. Y no queda nada de ella, ni siquiera el menor vestigio. Él dice que no hay ni rastros de la ciudad de Sodoma. Y en esa época, en la época de Flavio Josefo, no solo había vestigios de la ciudad, sino que los hay hasta el día de hoy. Pero en esa época la ciudad de Tel el Hammam, sí, estaba habitada. Entonces, eso también pone en duda si realmente estamos hablando del lugar correcto. En resumen,
Tel el Hammam es un fuerte candidato para ser una de las 4 ciudades destruidas, pero no necesariamente tiene que ser Sodoma. Todavía tenemos que buscar respuestas sobre cómo y por qué la ciudad fue reconstruida en periodos posteriores. Y la última posible teoría sobre la ubicación de Sodoma es precisamente el monte Sodoma, Har Sodom en hebreo. Esta es una de las teorías más aceptadas en Israel en la actualidad. Está ubicada en la parte suroeste del Mar Muerto, justo del lado israelí, y es un lugar único en el mundo. Estamos hablando de una montaña de 8 kilómetros de largo, 5 kilómetros de ancho, 220 metros de altura, pero casi completamente compuesta de sal. ¿Y cuál es la conexión de esta montaña con Sodoma? Primero el nombre, pero claro, sabemos que la población local, tanto judíos, cristianos como musulmanes, llaman a este lugar Monte Sodoma desde hace siglos. Pero eso no es suficiente, porque sabemos que los nombres pueden cambiar a lo largo de la historia. Otra pista es precisamente su composición. Está compuesto de aproximadamente 90% de sal. Y a diferencia de las otras montañas que están alrededor, que están compuestas de piedra caliza, y la formación de sal encaja bien con el relato bíblico. Verán, toda la tierra abrasada con azufre y sal, de modo que no será sembrada, nada producirá ni crecerá en ella ninguna hierba. Así como la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Admá y de Seboim, que el Señor destruyó en la ira de su furor. Vemos que el relato dice que la tierra fue abrasada con sal y azufre, y sabemos que el monte está hecho de sal, pero además de eso, alrededor de él se encontraron miles de bolas de azufre. Y tienen una pureza anormalmente alta, que llega hasta el 98% de azufre. Y arden a temperaturas altísimas y con una llama de color azul. Y lo que estamos viendo en la pantalla ahora es justamente una de esas bolas de azufre que yo misma recogí en esa área y luego quemé en otro lugar. Y sabemos que cubrir un lugar con sal era un método usado en tiempos bíblicos para impedir la reconstrucción de una ciudad. Abimelec luchó contra la ciudad durante todo ese día, tomó la ciudad y mató a la gente que había en ella, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Abimelec vivió siglos después de Abraham y Lot. Pero podemos ver que esa era una técnica conocida por los pueblos de esta región para impedir la reconstrucción de una ciudad. Entonces, ¿tiene sentido que la ciudad haya sido cubierta o transformada de alguna manera en sal? Otro indicio interesante viene justamente de Estrabón, que era un historiador y geógrafo que vivió hace aproximadamente 2000 años. Y él identifica el monte Sodoma como el lugar de la Sodoma bíblica y habla justamente de su proximidad a Masada. Entonces, ¿ahora podemos afirmar con certeza y decir que el monte Sodoma es realmente la Sodoma bíblica? Todavía no. También hay un problema o una duda en relación con esa teoría. No hay pruebas definitivas de una ciudad en ese lugar. La montaña está hecha completamente de sal, lo que dificulta mucho su investigación. Entonces, si la ciudad de Sodoma realmente se encontraba aquí, la ciudad fue destruida de tal manera que no quedó nada de ella para analizar. En conclusión, se han planteado muchas teorías sobre dónde posiblemente estaban las 5 ciudades de la llanura. Gores Safi es realmente la mejor candidata para Zohar y todo realmente apunta a ese lugar. Sobre Sodoma, Gomorra, Seboim y Adamá todavía hay discusiones, pero las 2 teorías más probables son precisamente Tel el Hammam y el monte Sodoma.
En mi opinión, sí, existe la posibilidad incluso de que las dos teorías sean correctas, porque eran 4 ciudades y tenemos 2 lugares posibles. Sin embargo, este tema realmente todavía necesita más estudios y más investigaciones arqueológicas. Pero lo que sí podemos aprender de esta historia es no cometer los mismos errores que las personas del pasado. Evitar ser arrogantes, orgullosos, injustos y olvidarnos de los necesitados, de los extranjeros y de aquellos que más nos necesitan. Realmente, esas lecciones son tan válidas en aquella época como lo son hoy en día. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Un gran abrazo a todos y nos vemos en la próxima.